Hare Krishna amigos, nuevamente estamos en este canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a ofrecer otro video que corresponde al signo de Tauro desde una perspectiva sideral. Vemos que el signo de Tauro eh, inicia, según el zodiaco sideral, el 14 de mayo hasta el 14 de junio. Vemos que este signo está regido por el planeta Venus. Está regido por el planeta Venus. En el zodiaco natural podríamos decir que sería la casa 2 también. Vemos que el signo de Tauro tiene una influencia de la casa 2. Entonces vamos a explicar qué cosa significa. En sánscrito es llamado Vrishava, Vrishava Masa, el mes de Vrishava. Vamos a explicar en detalle qué cosa es este signo, ¿no? Cómo se divide. Vamos a ver algunas características importantes. Por ejemplo, aquí vemos las clasificaciones. Eh, el símbolo sería un toro, ascensión corta, podríamos decir que es de... no es muy ancho en el signo, en la parte, si uno lo mira astronómicamente, el signo no es muy ancho, es corto. Vemos que tiene fuerza más por las noches, es decir, la influencia de Tauro se va a sentir en aquellas personas que nacen de noche. Claro, los que nacen de día también van a sentir la influencia de Tauro, pero los que nacen de noche van a tener una fuerza más predominante de este signo. Por otro lado, vemos que la parte de la elevación es pristordaya o se eleva de pies, o sea, en vez de cuando está surgiendo por el horizonte este, el signo de Tauro, no es que sale la cabeza, sino primero sale los pies, la cola, las patas traseras. Se relaciona con las fuentes de agua también. Es un signo cuadrúpedo que está regido por un toro. La clase o el Varna representa a los comerciantes, los agricultores o los vaishas. Corresponde a todos los vegetales, las verduras. En la parte del cuerpo se relaciona con la boca y la cara. Es de elemento tierra, ritmo fijo, no se mueve mucho. Rige la dirección sur, sexo femenino. El Vata, según el Ayurveda, el dosha es considerado Vata, el signo de tierra. Es considerado, por ejemplo, aquí hay que aclarar, por decir, eh, usualmente Vata significa aire, ¿no? El elemento aire. Y acá uno se podría preguntar, pero ¿por qué el signo de Tauro es considerado Vata? ¿Por qué no los signos de aire son considerados Vata? En este caso es considerado Tauro signo de tierra porque corresponde según el Vata que se enferma. O sea, el Vata, una cosa es el Vata sano, ¿no? El elemento, la Prakriti, cuando está sano, equilibrado, y otra cosa cuando está enfermo. Entonces, el Vata desequilibrado es el elemento tierra que corresponde a una parte del cuerpo. Vemos que el Guna es Tamas. Tamas es fijo, inherente, que no se mueve mucho. Y el regente es Venus, el planeta Venus. Se relaciona con la casa 2 también. ¿Cuáles son los indicadores principales del signo de Tauro? Es la comodidad, la naturaleza creativa, la energía para procrear, lleno de deseos. Todas las personas que nacen con el sol en Tauro tienen deseos. La capacidad de unirse, de aparearse, rige las montañas, rige el cuello del Kala Purusha, el cuerpo universal. La naturaleza es apasionada, rige los campos de pastoreo, vemos que y los campos verdes.
se relaciona con los placeres de la vida, la relación con su ecosistema, se relaciona con la actividad sexual, también con la posición sexual y se relaciona mucho con la sexualidad excesiva y el dinero. Todo esto es Tauro, estos son los indicadores. Pero vamos a explicar, vamos a entrar en detalles. Se dice que eh, el signo de Tauro mayormente se relaciona más con el Dana Vidya. Dana Vidya significa, se relaciona con las finanzas, el dinero, la riqueza. Es parecido a la casa 2. Este signo o vemos que también se relaciona con la vida familiar. Usualmente decir Brishabha, vemos que está regido por un toro o una vaca. Vemos que la vaca en sánscrito es llamada Go. Go significa Gotra, o sea, viene de Gotra. Gotra significa familia. Entonces se dice que este signo se relaciona mucho con la riqueza, el deseo de acumularla y los ahorros. Cómo uno se prepara para la riqueza y los gastos. Cómo vemos que hay varios principios en la carta natal que nos permite ver cómo se refleja la riqueza. Usualmente se usa el Aruda Lagna para ver cómo se refleja la riqueza. Vemos también cómo es ganada la riqueza. Cómo es ganada la riqueza se conoce como Dhanada. Usualmente el signo de Tauro es un signo cuadrúpedo que se relaciona con la familia de las vacas. ¿No? Hemos visto que en un rebaño de ganado, ahí vemos los toros, las vacas, es como una familia. Y que tiene las vacas, sobre todo tienen la habilidad de dar leche. Y vemos que esta clasificación de Tauro a veces se relaciona con los búfalos también. Dependiendo de los planetas que se encuentran en el signo de Tauro, uno podría ver las diferentes formas de estos cuadrúpedos. Se dice que usualmente la familia de las vacas usualmente se relaciona con el signo de Tauro. Vemos que existen en los diferentes ganados grupos de búfalos, de vacas, de terneros, y dependiendo de los planetas que ocupan el signo de Tauro uno puede determinar un área específica. Por ejemplo, se dice que si Saturno está en Tauro, podríamos decir que se relaciona más con los búfalos. Si Rahu está en Tauro, se puede decir que se relaciona con otra especie de toro. Marte en Tauro significa los toros de las corridas. A veces vemos que, ¿no?, Marte en Tauro, toros de corridas, Saturno, búfalos, Rahu, una especie de búfalos. ¿No? Por ejemplo, Marte en Tauro, son toros violentos, son agresivos, hay una raza especial de toros que son usados especialmente para las corridas, porque nacen para eso, nacen para o los entrenan, tienen esa característica en la sangre que son muy agresivos. Eso es Marte, es un tipo de... En cambio la luna en Tauro son como las vacas pacíficas. Tauro indica diferentes tipos de toros, ¿no?, toros o vacas. Entonces, según el planeta uno ya puede tener una idea del significado. Esto es como así lo observan los videntes védicos. Pero vemos que el signo de Tauro, los sabios dividen el signo de Tauro en 6 partes. ¿Por qué lo dividen en 6 partes? Porque vemos que en el orden natural de los días de la semana, viernes, que está regido por Venus, ¿no? 1 sería el Sol, 2 sería la Luna y así, y viernes sería 6.
y es por eso que lo dividen en 6 partes. Por ejemplo, el signo de Aries fue dividido en 3 partes. Y Aries, que está regido por Marte, vemos que sería el tercer día de la semana, domingo, lunes, martes. Y es por eso que fue dividido en 3 partes el signo de Aries. Esto no lo habíamos explicado, pero ahora lo explicamos. En cambio aquí vemos que Venus es el sexto día de la semana y es por eso que es dividido en 6 partes este signo. Entonces observamos que la primera parte de 0 a 5 grados, 6 por 5, 30. Entonces vemos que cada parte tiene 5 grados, 5 grados, y se dice que analizando estos grados, estas diferentes partes, podemos comprender las diferentes influencias que puede recibir una persona según el sol donde se ubica en el signo de Tauro. Un sol a 3 grados no va a ser igual que un sol a 8 grados en el signo de Tauro. Una persona que nace con el sol a 3 grados y otra persona que nace con el sol a 17 grados en Tauro no son iguales, son diferentes. Y aquí vamos a ver cuáles son estas diferencias. Entonces vemos que los primeros 5 grados corresponden a la cola, a la cola. Usualmente si uno nace con el sol en estos grados, en los primeros grados, se dice que será una persona muy pacífica. Son personas que buscan la paz, quieren estar así pacíficos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dan esta característica? Porque ¿qué es lo que hace la cola? La cola se mueve pacíficamente. ¿Para qué sirve la cola? Sirve para ahuyentar las moscas, para limpiar el aire, también sirve para eliminar el mal olor, para eliminar las energías negativas alrededor. Si uno ve cuando se acerca uno ve a un perro, automáticamente cuando está contento mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola. Está en un humor de paz. Es por eso que la cola tiene esa función de manifestar alegría, o de eliminar, limpiar el aire, eliminar el mal olor, eliminar las energías negativas. Esto es lo que se relaciona con los primeros 5 grados. Personas que nacen con el sol o el ascendente, incluso, o la luna también podría ser, en los primeros grados de Tauro, tienen esta característica. Son personas que les gusta estar calmos, no es para calmar, son personas que les gusta la calma, les gusta incluso limpiar los ambientes, quieren estar así calmados, son personas muy propensas a la limpieza, quieren limpiar las cosas, quieren limpiar los ambientes, hacer que las cosas se hagan más agradables, más limpias, más claras. Esas son las características de personas que nacen con el sol en Tauro en los primeros 5 grados. Tienen esta característica. Son agradables, limpios, quieren las cosas más claras, etcétera, etcétera. En cambio, de 5 a 10 grados, de 5 a 10 grados, vemos que corresponde a las patas traseras. Son personas, o sea, las patas traseras, ¿para qué sirven? Tienen esa habilidad de empujar. La habilidad del toro es para embestir, es debido a la fuerza de sus patas, ¿no? Esa capacidad que tiene de investir. Por eso, personas que nacen con el sol en esta área, entre 5 y 10 grados, son personas muy impulsivas, son personas que van con todo hacia adelante, son muy exigentes, ¿no? Impulsivas, van con todo hacia adelante, muy exigentes. Esa es la característica.
Después vemos que entre 10 y 15 grados prácticamente se relaciona con el estómago, con la digestión del toro. Son capaces de tener una buena digestión. Estas personas, si uno nace con el sol entre 10 y 15 grados, tienen buena digestión, son capaces de digerir todo. Ya sea personas que nacen con el sol entre 10 y 15 grados de Tauro o con el ascendente, tienen la capacidad de digerir bien los alimentos, tienen ese deseo de querer comer bien. Son personas que también pueden digerir bien los conocimientos. O sea, pueden digerir bien las cosas, no solo la comida, sino que los conocimientos también. Cualquier cosa que aprenden, la aprenden y la digieren bien. Se alimentan bien, pueden alimentarse también de conocimientos. Saben usar bien los conocimientos, a veces se vuelven investigadores, estudiosos, sobre todo si nacen con el ascendente o con el sol en estos grados. Tienen esa característica. Después vemos entre 10 y 20 grados. Vemos que se relaciona con la joroba. Se relaciona con la joroba. ¿No? Vemos entre 15 y 20 grados. Son personas, podríamos decir, ¿qué cosa significa la joroba? Significa que son capaces de tolerar tanto peso, son capaces de, podríamos decir, de tener muchas responsabilidades o grande peso sobre sus hombros. Son personas muy fuertes, tienen una mente muy fuerte. Son personas que pueden, no necesariamente de una forma literal, alzar mucho peso, sino que pueden poner mucho peso sobre sus hombros. Tienen una mente fuerte, son personas que pueden cargar incluso los problemas de otras personas. Por ejemplo, un terapista, un psicólogo, por decir, carga los problemas de las personas. Un astrólogo, ¿no? Un astrólogo carga los problemas de las personas, los terapistas, los consejeros. Usualmente tratan de solucionar los problemas de otras personas. Son personas que pueden recibir informaciones difíciles de otras personas y tratan de ayudar a las personas que tienen estos problemas. Sobre todo personas que nacen con el sol en Tauro o el ascendente en Tauro entre los 15 y 20 grados. Vemos que esta zona es diferente a las patas traseras que empujan mucho hacia adelante, que obligan a las personas a hacer muchas cosas. A veces, ¿no? Las patas traseras, los que nacen entre 5 y 10 grados, son muy impulsivas, a veces no piensan, hacen las cosas sin pensar, hacen las cosas sin pensar. Atacan de frente, atacan, son impulsivos, hacen las cosas y no piensan en los resultados. Ese es el problema de las personas que nacen con el sol entre 5 y 10 grados. Atacan, son impulsivas, no piensan, piensan que tienen la razón. En cambio, empujan, quieren obligar a las demás personas a hacer cosas. No, me tienes que hacer esto, me tienes que hacer aquello. Obligan. En cambio, la joroba está más o menos relacionado con las patas delanteras. Las patas delanteras que pueden cargar responsabilidades. Las patas traseras no cargan responsabilidades. En cambio, las patas delanteras sí cargan responsabilidades. Se vuelven terapistas.
O sea, quieren ayudar a las personas, se vuelven como terapistas, como consejeros. Esa es la característica. Por otro lado, vemos entre 20 y 25 grados, si uno nace con el sol en Tauro o el ascendente entre 20 y 25 grados, vemos que se relaciona más con el cuello. ¿Y qué hace el cuello? El cuello tiene el factor de jalar o de mover. Se dice que una persona que nace con el sol en Tauro en esos grados tiene la habilidad de jalar a las personas de sus problemas o sacarlas de sus dificultades. Jalar. Tienen la capacidad de jalar a las personas. Por ejemplo, en India hay un festival, sobre todo en Orissa, en Jagannath, que se conoce como el Festival de las Carrozas, Jagannath Puri. Es un festival muy famoso, vienen peregrinos de todo el mundo y las carrozas son jalás con sogas, ¿no? Son así como este gráfico, son jalás con sogas. Se dice que uno, si hace esto, logra jalar, la carroza sale, uno se libera sale de sus dificultades. Del mismo modo, una persona que nace con el sol en esta posición planetaria tiene esta característica de jalar a otras personas de sus problemas, de sacar a otras personas de sus problemas. Por eso uno de los nombres del señor Yagan es Patita Pavana, que jala. Se dice que es una de las mejores formas de adorar al señor Jagannath, como Patita Pavana, que jala a las almas caídas. Ese es el sentido, ¿no? Jala a las almas caídas, las saca del charco material, ¿no? Ese es el propósito de esta deidad, de jalar a las almas caídas para que regresen al mundo espiritual. Entonces vemos que existen personas que sufren mucho en sus vidas y para que salgan de esos sufrimientos y para que sean realmente ayudadas estas personas, para que salgan de esos sufrimientos, la mejor persona que puede hacer esto es aquella persona que nace con el sol en Tauro entre 20 y 25 grados o el ascendente. Tienen la capacidad de sacar a las demás personas de sus sufrimientos. Son muy buenos para hacer estas actividades, son muy buenos para ayudar a las demás personas. Porque esta zona se dice que es como un aspecto de Krishna. Por otro lado, vemos, se dice que y la última parte, la última porción del signo de Tauro, que corresponde entre 25 y 30 grados, que corresponde más o menos a los cuernos, la cabeza y los cuernos. Se dice que aquí hay dos funciones, la cabeza va hacia arriba y va hacia abajo. Vemos que la cabeza se relaciona con los gunas. Los gunas, cuando la mirada va hacia arriba, cuando la mirada está hacia el frente y cuando la mirada está hacia abajo. Ahí podemos ver, ¿no? Sattva guna es mirar hacia arriba, Raja guna es mirar hacia el frente y Tama guna es mirar hacia abajo. Entonces, usualmente las personas que son virtuosas, quieren los conocimientos místicos, son más religiosos, siempre miran al cielo, están ahí mirando el cielo. En cambio, las personas materialistas, las personas que solo quieren trabajar, ganar dinero, siempre miran al frente. Las personas que están en Tamaguna, tristes, sufridas, que la vida los castiga, siempre miran hacia abajo, cabizbajos. Según la mirada, podemos ver hacia dónde se dirige nuestra visión. Si Marte, supongamos, uno nace con el Sol en Tauro, pero ahí también está Marte. Eso significa que la persona siempre atacará. Si está Saturno, la persona estará a la defensiva. Según los planetas que
los otros planetas que influyen al signo de Tauro, que influyen al Sol en el signo de Tauro, sobre esta zona, uno tendrá un tipo de mirada. Un tipo de mirada. Uno puede ser pacífico, uno puede estar atacando, uno puede estar a la defensiva, dependiendo. Si hay planetas sáticos, aparte del Sol, significa que mirará hacia arriba, ¿no? Usará más el cerebro, usará más los conocimientos. Mirar hacia arriba significa usar más el intelecto, más el cerebro. Mirar más hacia abajo, mirar hacia el frente, uno usa la fuerza física. Y si mirar hacia abajo, uno usa más los sentidos. Usa más, como está atrapado por los sentidos. Según el planeta que ocupa esta posición, ya podemos tener una idea si mira hacia arriba, mira hacia abajo, etcétera, etcétera. Se dice que esta zona de Tauro, esta última zona, es llamada Maranatantra. Maranatantra, los últimos 5 grados de Tauro, Maranatantra, que se relaciona con la magia. Se dice que la magia puede ser usada para propósitos positivos o propósitos negativos. Usualmente si hay maléficos, ¿no? Saturno, Rahu, en estos últimos grados, puede indicar que la persona aprende magia y lo usará para malos propósitos. En cambio, si hay planetas sátvicos, planetas virtuosos, ¿no? En este signo, en esta zona sobre todo, la persona usará la magia para buenos propósitos. Buenos propósitos. Entonces, planetas maléficos, uno nace con el Sol en Tauro. En esta zona puede tener atracción hacia la magia, pero si se vuelve atracción hacia la magia negra o hacia la magia blanca, ya depende de los otros planetas que influyen sobre este signo. De este modo, podríamos decir que los sabios podían interpretar muchos simbolismos de esta figura. Vemos que la descripción de Tauro es un toro, y según la división de las diferentes porciones del signo de Tauro, se puede tener una idea de qué corresponde a cada zona. Y hemos dicho que la división se divide según el día de la semana. Por ejemplo, Mercurio es el 4.º día de la semana. Cuando analicemos Géminis, tenemos que dividir al Géminis en 4 partes y así por el estilo. Entonces esta división o toda esta información se debe aplicar a los planetas que ocupan Tauro. Los planetas es una cosa, el ascendente es otra cosa. Se dice que el ascendente indica la inteligencia. Si el ascendente también se encuentra en una de estas porciones, vemos que la inteligencia va a funcionar según a estas diferentes porciones. Por eso es muy importante analizar el Sol, la mente también, la Luna y el ascendente. Ahora estamos estudiando el Sol. El Sol. Sabemos que Rahu y Ketu son planetas tamásicos. Y si están en la última porción, eso significa que la cabeza mirará más hacia abajo por diferentes razones. ¿Por qué esta zona de Tauro corresponde a la magia negra? Porque se dice que es la zona más oscura del zodiaco. Vemos que si ponemos a Leo como el amanecer, eso significa que Tauro sería como la medianoche. Hay 2 signos que indican mucho la magia, Tauro y Capricornio. Uno podría haber dicho, no, pero Escorpio también. Sí, también, pero
Tauro y Capricornio, porque son zonas que rigen las partes más oscuras del cielo. Y como rigen las partes más oscuras, se relacionan con la magia. Entonces, personas que nacen con el sol en Tauro, en estos grados sobre todo, tienen esta característica. Les atrae mucho el misticismo, quieren hacer magia, etcétera, etcétera. Por otro lado, hay un principio llamado Sankranti o Sakranti, donde cuando el sol entra, ¿por qué se dice que el sol es el dador de los recursos? Porque cuando el sol gira en el zodiaco se van creando las diferentes estaciones, ¿no? Se crea el verano en diferentes partes del mundo, la primavera, el otoño. Entonces, cuando se crean las estaciones, eh, aparecen diferentes productos, ¿no? La naturaleza ofrece los diferentes productos. Entonces, cuando el sol entra a Tauro, crea flores, vacas, trigo, arroz, cebada, ¿no? Búfalos, bueyes, nacen los bueyes, nacen los búfalos. Entonces ahí, por ejemplo, si nosotros hacemos una carta cuando el sol entra al signo de Aries, ahí podemos ver qué es lo que va a suceder en el mundo en el arco de un año. Entonces cada ingreso del sol en un signo se interpreta también. Uno puede ver cómo será la producción del mundo en un país en particular. Según Brahma Rishi Kashyapa, es un sabio, Brahma Rishi Kashyapa dice que Tauro produce flores, trigo, vestimentas. Y en un contexto moderno podríamos decir que los bueyes se relacionan más con los camiones, con los tractores que permiten jalar peso, que permiten, que son importantes. Antiguamente los búfalos eran muy importantes en la comunidad de la producción agrícola. En cambio, en tiempos modernos podríamos decir que se relacionan con los tractores. Entonces el arroz, el trigo, la cebada son producidos en el signo de Tauro, son alimentos importantes para el mundo. Entonces eso es lo que indica Tauro. Entonces si miramos, otro aspecto del signo de Tauro es cuando uno estudia la Aditya. La Aditya, la manifestación del sol. Vemos que el sol es Surya y sus rayos tienen diferentes fuerzas de rayos y cada rayo se encarga de un proceso de la creación. Y el rayo que corresponde al sol en Tauro, cuando el sol está en Tauro, activa un rayo que es llamado Ariama. Es una deidad que se conoce como Ariama, y se dice que Ariama es la deidad responsable. Aquí vemos, según este verso, que sería como la sexta forma de uno de los rayos excelentes del sol llamado Ariama, que se relaciona con la sucesión del nacimiento y la reencarnación, y los devas toman refugio en él. ¿Qué significa este verso? Este verso aquí está describiendo la naturaleza de Ariama, o sea, describe cuando el sol entra al signo de Tauro, al signo de Tauro. Significa que Ariama es muy importante por el hecho de que todos los devas, o sea, todos los dioses, toman refugio en este Aditya, porque es él el que controla el nacimiento y la reencarnación. Ariama es el que controla. Hay una filosofía que siempre está ahí girando en el mundo que dice, no, uno escoge a los padres, uno escoge la familia. No, uno no escoge nada, absolutamente uno no escoge nada. Más bien, si uno tuviera esa facultad de escoger, uno hubiera escogido un mejor lugar, ¿no? Por ejemplo, hay personas, ¿no?, que nacen en Sudamérica o nacen en familias muy pobres. Si uno tuviera el libre albedrío, ¿por qué si yo tengo el libre albedrío
de escoger a mis padres. ¿Por qué voy a escoger una familia pobre? ¿Por qué voy a escoger un lugar así, ¿no?, inhóspito? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? No, uno escogería algo mejor. Entonces esa teoría de que cuando uno eh, está para encarnar, está para encarnar, que uno escoge, en realidad no existe. Uno no escoge nada, al contrario, lo escogen a uno, o mejor dicho, deciden por uno. Y es esta deidad Ariama que decide dónde uno debe nacer. Él es el que organiza, ok. Ariama es el que dice, ok, vas a nacer en esta familia específica, vas a nacer en este país específico, vas a nacer con este tipo de cuerpo, vas a nacer con esta cantidad de respiraciones. Él es el que decide, Ariama. Él es la deidad que controla los nacimientos y las muertes. Entonces, se dice que para que, o sea, es el que controla el nacimiento y la reencarnación. Entonces, para que una persona tenga un tipo de cuerpo, ¿no?, él es el que organiza con quién tenemos que asociarnos, quiénes serán nuestros familiares, quiénes serán las personas con las cuales vamos a asociarnos a lo largo de la vida. Es Ariama. ¿Qué tipos de personas van a rodear a uno en el arco de nuestra vida? Eso es lo que representa Ariama. Eso es lo que hace para que las personas sean una línea, un tipo de línea, para que uno sea ubicado en una situación correcta, según sus actividades. Uno nace en un lugar específico según las actividades. Uno no nace al azar. Uno nace en un momento específico, en una familia específica, a causa de las actividades pasadas que ha hecho. O sea, uno nace en esa familia porque se merece nacer en esa familia. Y eso lo controla Ariama. Ariama. Por otro lado, vemos que ese es su servicio, ¿no?, de Ariama. Y todos los devas se refugian en él porque tiene ese poder. Porque tienen ese poder. Sabemos que los padres, ¿no?, de los devas son los rishis. Y Ariama fue el que fue seleccionado para ser el jefe de todos los sabios. Él fue el jefe de todos los sabios. Ariama se dice que no es el padre de todos, sino que fue escogido para llevar ese tipo de trabajo y ese tipo de servicio para asegurar que los seres humanos nazcan en familias correctas, nazcan en una familia correcta, en un lugar correcto y en un momento exacto. Toda esta mecánica es muy sutil, ¿no? Esto nosotros no lo vemos. Nosotros lo único que vemos es uno va al hospital, ahí está la mamá dando a luz, que grita y nace el bebito. Solo vemos eso, pero no vemos que hay esa mecánica sutil que existe detrás de todo eso. Es Ariama el que se encarga de hacer nacer a ese niño en un lugar específico. Entonces, a pesar de que Ariama es un deva y que es un hijo de los rishis, se dice que su padre es llamado Kasyapa. Entonces, en un punto de la creación del universo, él fue escogido para hacer este servicio, nada más. En algún punto de la creación del universo, fue escogido para que los nacimientos se manifiesten apropiadamente. Por otro lado, aquí vemos que hay otro verso que explica el sol en Tauro. Se dice: oh Ariama, el foco de nuestra adoración, otórganos una buena esposa o esposo, una buena familia, así como un zapallo es apartado de su tallo, del mismo modo remuévonos ese enlace de la miseria que tenemos con nuestros ancestros. ¿Qué cosa significa esto? O sea, aquí vemos que acá hay algo muy esotérico, ¿no?
aquí todos los devas le están rezando a Ariama. Le dice, por favor, danos una buena esposa, danos un buen esposo, danos una buena familia. Y al mismo tiempo le dicen que por favor corte ese enlace, así como un zapallo que es arrancado de la planta, que corte ese enlace que nos mantiene unidos a nuestros ancestros, a las miserias de nuestros ancestros. Sí, aquí está claramente especificado que a veces nosotros tenemos que pagar el karma negativo de que han hecho nuestros abuelos. Por ejemplo, si nuestro abuelo ha hecho una actividad muy pecaminosa, ese karma viene transmitido así de generación en generación y uno tiene que pagar por eso. Eso se llama los priti doshas. Entonces, eso hay que cortarlo. Hay que cortarlo porque si uno no hace eso, uno está así en esa línea de maldiciones familiares. En una línea de maldiciones familiares. Y eso hay que cortarlo. Entonces aquí vemos, ¿no?, que le piden al mismo tiempo, por favor, corta ese enlace de miserias que tenemos con nuestros antepasados. Nuestros abuelos no han sido ningunos santos. Han hecho actividades pecaminosas, ¿no? Nuestro abuelo, nuestros padres. Entonces, y uno a veces tiene que pagar por esos errores que ha hecho. Y a veces uno no entiende nada. A veces hay personas que no se pueden casar, no pueden tener hijos. Y es a causa de que no se mantiene ese linaje. El linaje no se mantiene. Entonces por eso aquí vemos que hay una historia acá donde se explica que el sol tenía mucha energía, mucha fuerza, tenía muchos rayos, eran muy potentes y tuvieron que reducirle, ¿no? O sea, el dios del sol tuvo que, estos rayos tuvieron que reducirle la potencia y como que el dios del sol dio donaciones de sus diferentes rayos a diferentes dioses, que esos rayos solares se transformaron en armas, ¿no? Por ejemplo, el Sudarshan Chakra de Vishnu, ¿no? El Trishula del señor Shiva, el Shivika de Indra, el Danda del señor Yamaraj y el Shakti de Kartikeya. Son armas. Estas armas simplemente vienen de los rayos del sol, ¿no? El Sudarshan Chakra fue entregado al señor Vishnu, una forma de disco que corta todo y es usado para cortar cabezas. El Trishula fue entregado al señor Shiva, que es un tridente que activa la muerte. Por ejemplo, en la carta natal hay un principio que se llama el Trishula Dasha. Es cuando este tridente del señor Shiva toca 3 puntos específicos en la carta natal. Toca el ascendente, toca el regente, el ascendente y toca el Atma Karaka. Cuando este Trishula toca estos 3 puntos, la persona se muere. Eso se ve en la carta natal. Después vemos que el Shivika fue entregado a Kubera. Indra no, aquí fue un error, fue entregado a Kubera. Kubera, ¿no?, el dios de las riquezas. Es como una espada, ¿no? El Danda fue entregado al señor Yamaraj, ¿no? El señor Yamaraj, el dios de la muerte. Y el Shakti fue entregado a Kartikeya. Entonces estas diferentes armas fueron entregadas a los devas. ¿Y estas armas para qué son usadas? Para dar protección simplemente, ¿no? Cuando estos devas adquieren estas armas, automáticamente adquirieron ciertas habilidades. Y esas habilidades fueron dadas por Ariama. Ariama dio parte de esos rayos de su luz a estos devas para que obtuvieran estas armas y para que estos devas den protección a otras personas. Esa es la función. Esta es la función. Si vemos aquí, entonces, vemos que el punto es que, ¿cuál es el concepto de estas armas? El concepto de estas armas es simplemente dar protección.
Por eso, el servicio de Ariama es dar protección a través de los ancestros. O sea, a través de los antepasados. A través de estos ancestros que él dirige, que él controla, puede saber qué tipo de sabio nos debe proteger, qué tipo de sabio debe proteger a una familia específica para que la línea, ¿no?, el linaje continúe. Y él es el que mantiene este tipo de linaje de los diferentes sabios. Y en ese servicio es donde los devas ofrecen protección con sus respectivas armas. Esa es la función, esa es la característica. Sí, esto yo les recomiendo que lean en mi página web, busquen los Priti Doshas, un artículo que está ahí escrito, escriban Priti Dosha o Pitra Dosha, lean ese artículo y también lean el artículo de los Gotras. Ahí van a entender qué cosas los Gotras, los linajes, lean esos dos artículos, los Gotras y el Pitra Dosha. Ahí está explicado en detalle lo que corresponde a los linajes. O sea, la idea del signo de Tauro, de Ariama, de manifestar Ariama, es que tenemos deudas con los ancestros. Y esta deuda se produce desde el momento que uno adquiere una forma humana de vida. Y como resultado de ello, ¿no?, nosotros tenemos aquí un karma familiar que viene de la familia. Uno nace, tiene una forma humana de vida y uno queda esclavizado de ese karma familiar, ese karma de los ancestros. Si ese karma ha sido negativo, es terrible, eso se ve en la carta natal. Si ese karma de los ancestros, por eso se da mucha importancia a los ritos funerarios que uno debe, ¿no? Cuando uno hace los ritos funerarios de los ancestros, ¿no?, se muere un padre, uno no tiene que olvidarse del papá que se murió. Ahí está en el cementerio, así olvidado, ni flores les lleva. No, uno no debe hacer eso, uno tiene que ayudarlos. Se muere la madre, ahí está la madre olvidada en el cementerio. No, incluso tradicionalmente se ha hecho un día especial para el Día de los Muertos, ¿no? En todas las tradiciones siempre hay un día para los muertos, y es por esto, o sea, cuando uno, al menos en el Día de los Muertos, uno tiene que ir a hacerle, ¿no?, su misa, sus rituales, ¿no? Claro, en la cultura védica es más sofisticado. Es para liberarse de esta miseria que uno viene arrastrando de los ancestros. Es simplemente para liberarse de estas miserias. Si uno no hace eso, si uno ve que el abuelo, el papá se le murió y ahí lo ha dejado olvidado, entonces ahí no está armonizando con su linaje. Tiene que armonizar con su linaje para que después se manifieste una vida familiar feliz, porque si no, no se manifiesta. No se manifiesta el matrimonio, no se manifiesta el nacimiento de los hijos. Hay problemas. Entonces, por eso es muy importante. O sea, Ariama, ¿no?, todo el mundo, todos los devas le rezan a Ariama para que libere de esa esclavitud, ¿no?, de esa esclavitud. Se dice que una vez que uno es liberado de la esclavitud, la persona se casa, tiene buenos hijos, buena familia, ¿no?, se une bien cuando uno se libera de esa esclavitud. Pero si la persona no se libera de esa esclavitud, no logra casarse, no logra tener hijos, tiene problemas para unirse, tiene problemas para hacer la familia. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Aquí los sabios, sabiendo esto, los devas incluso sabiendo esto, le piden a Ariama que por favor, ¿no?, los libere de esa esclavitud de los ancestros. Al menos,
Al menos si uno hace esto, uno podrá unirse con alguien y tener hijos. Los hijos, uno tendrá la capacidad de poder ayudar a los hijos, de poder hacerlos crecer, de darles todo lo necesario para su manutención. Ese es el propósito. Por ejemplo, a veces hay personas que se unen y no tienen hijos, pero se separan los hijos, no pueden hacerlos crecer, no pueden darle lo necesario para la manutención, o ahí tienen a los hijos, no tienen dinero para darle de comer, no tienen dinero para darle estudios a los hijos. Esa es una maldición de los ancestros. Ese es el resultado cuando uno no está liberado de esa esclavitud de los ancestros. En caso que la persona no pueda tener hijo, puede adoptar un hijo, puede tener hijastros que se pueden volver como sus hijos, podrá mantenerlos, al menos dar dinero a una familia que tiene hijos para que pueda mantener a sus hijos. Esto significa ayudar a alguien en sus estudios, pagar sus estudios académicos. Se dice que es una gran obra de caridad dar estudio a los niños, dar estudio a los hijos, dar estudios académicos a los hijos. Si no tienes un hijo, adopta un hijo, le das estudios, es una buena actividad. Si no tienes un hijo, tienes hijastros, dales estudios y es una obra. Eso da bendiciones. Y Ariama es aquel que ayuda a facilitar todas estas acciones y deseos. Sol en Tauro. Sol en Tauro. Ariama facilita. ¿No? Entonces, usualmente personas que nacen con el Sol en Tauro tienen esta característica. Tienen esta característica de que se preocupan por los hijos, se preocupan por la familia, están ahí bien preocupados. Tener planetas en Tauro, uno puede tener planetas, estas características se manifiestan si uno tiene planetas, el Sol, la Luna y el ascendente en Tauro, o si tiene el Sol, la Luna, el ascendente, o mejor dicho, el Sol o la Luna en la casa 2, porque vemos que la casa 2 y Tauro se relacionan. Es Ariama. Entonces, personas que nacen con el Sol en la 2 también tienen estas características, quieren darle todo a los hijos, quieren mantenerlos así, esa es su característica. Ariama tienen esta característica. Sol en Tauro o en casa 2. Entonces es muy importante este principio. Aquí podemos ver una persona que nace con el Sol en Tauro o en casa 2. No, Sol en Tauro, una persona que es muy consciente de la familia, ¿no? Muy consciente de la familia. Es una persona que quiere viajar por todas partes. Tiene un concepto muy arraigado de la familia, el concepto de la unión. Quiere mantener la familia unida. Acá se dice que la familia es llamada Kutumba, ¿no? Quiere unir a la familia. Como uno nace en una familia, uno puede decir uno pertenece a un Gotra. Por ejemplo, en la antigüedad uno sabía a qué Gotra pertenece. ¿Tú a qué Gotra perteneces? Yo pertenezco al Gotra de Kasyapa. ¿Tú a qué Gotra perteneces? Yo pertenezco al Gotra de Angirasa. Por ejemplo, en la cultura védica se dice que la raza humana, eso que dicen que los seres humanos descienden de los monos, ¿no? Darwin desciende de los monos, pero en la cultura védica no. Se dice que los seres humanos descienden de los sabios. Y acá tenemos los 10 sabios: Kasyapa, Atri, Kratu, Pulastya, Angarisa, Pulaha, Vasista, Daksha, Prayapati, Narada y Brigu. Esos son los 10 sabios. Y todos nosotros pertenecemos a uno de estos sabios. A uno de estos sabios. Que se llama Gotra, linaje. Y hay un linaje principal y de esos linajes hay diferentes linajes que se dividen en linajes. Lean el artículo Gotra, ¿no? En mi página web, ahí está explicado los diferentes linajes, cómo se manifiestan las tradiciones familiares.
Actualmente nosotros somos shudras, estamos desconectados, no tenemos linajes, estamos separados. ¿Cómo se corta un linaje? Un linaje se corta cuando, por ejemplo, ¿no? Se dice que el apellido del padre viene transmitido a través de los hijos, hijos hombres, ¿no? El apellido ahí de generación en generación, los genes vienen transmitidos a través de los hijos hombres. Entonces, cuando una persona, un hombre, ya no tiene hijos, se muere y no tiene hijos, ahí quedó desconectado completamente. O solo tiene hijas, ya quedó desconectado completamente del linaje. Entonces nosotros, como seres humanos, ahora estamos como olvidados. En Kali Yuga somos todos shudras, no tenemos linajes, no pertenecemos a ningún linaje, a ninguna tradición familiar, estamos separados, ¿no? Somos seres humanos, pero somos como animales, estamos separados, sin linajes, no sabemos a qué sabio pertenecemos. Esto se ve en la carta natal también, es muy importante. Entonces se dice que de estos 10 sabios que se manifiestan los 10 gotras, Ariama es el principal, ¿no? Ariama es el principal, y se dice que a veces nosotros podríamos ser como hijos de los sabios, no somos animales, somos hijos de sabios, y a veces hay personas que tienen este karma de no hacer los ritos de los padres, los ritos funerarios de los padres. Se dice que o no lo hacen nunca, el padre se muere, la madre se muere y no lo hacen. Eso significa que estas personas van a experimentar grandes sufrimientos después de la muerte del padre y la madre. Usualmente eso sucede cuando hay personas que nacen con Saturno Rahu en conjunción. Es un Gortamas, Saturno Rahu en conjunción. Y al mismo tiempo nacen con el Sol afectado. Por ejemplo, el Sol se puede afectar. El Sol en Tauro, si ocupa la casa 8, ya está afectado. Esa persona no tiene linaje, no tendrá hijos o algún problema, no tendrá matrimonio, tendrá problema, a menos que haga un ritual Shraddha, un ritual que indica tiene que limpiar, desconectarse de las miserias de sus ancestros. Por ejemplo, si uno nace con el Sol en la 8 o el Sol en la 12 en Tauro, o si el Sol está afectado con maléficos en Tauro, o si uno nace con Saturno Rahu, ya va a tener ese karma. Se manifiesta grande sufrimiento. Son personas que no van a estar presentes en los funerales de sus padres, o cuando se mueren los padres experimentan grandes sufrimientos justo después de la muerte de uno de los padres. Se presentan grandes sufrimientos, se muere la madre, después de un mes, empiezan los sufrimientos terribles. Después pasa, estará sufriendo 1 año, 2 años. Después pasa, se muere el padre, de nuevo empiezan los sufrimientos terribles. Y ahí está sufriendo 1 año, 2 años, y así. Este es un principio importante. Sí, ese es el karma. Y en ese caso se dice que si uno nace con el Sol en Tauro afectado, ¿no? Y para evitar esos terribles sufrimientos, sobre todo si uno nace con Saturno Rahu, ya hay un problema. Si uno nace con Saturno Ketu, ya tiene el problema. Si nace con el Sol con maléficos en Tauro, ya tiene esos problemas. Y incluso la persona antes de morir también va a experimentar sufrimientos terribles. O sea, son 3 momentos difíciles cuando uno nace con el Sol afectado en Tauro. 3 momentos terribles. El primero no va a estar presente en los funerales de sus padres. Ese es uno.
Si uno de ellos se muere, ahí hay un momento. Se muere la madre, un sufrimiento terrible. Se muere el padre, un sufrimiento terrible. Y la persona misma, antes de morirse también, sufrimientos terribles. Para eso tiene que cantar Tapaya Namaj, Tapaya Namaj, Om Tapaya Namaj, Om Tapaya Namaj, Om Tapaya Namaj, Om Tapaya Namaj. No, Tapanaya, Tapanaya Namaj, Om Tapanaya Namaj, Om Tapanaya Namaj, Tapanaya Namaj, Om Tapanaya Namaj, Om Tapanaya Namaj, Om Tapanaya Namaj. Ese es el mantra, Tapanaya Namaj. Tapanaya Namaj. Ya tenemos una idea. Entonces, Ariama, el sol en Tauro, en casa 2. Entonces, si una persona nace con el sol en Tauro, tiene esta característica. O incluso en la casa 2, la luna en Tauro, el ascendente en Tauro. Este es Tauro. Quiere proteger a la familia. No, mi familia, mis hijos, mi perro, mi gato, mi auto, mi club, mi familia, mi mamá, mi papá. Siempre está a la defensiva. Protege a sus hijos. Es un pensamiento llamado Kula. Kula significa definición de grupos. Definición de grupos. Siempre está pensando en un grupo familiar que quiere proteger, que quiere ayudar, ¿no? Su grupo, Kula, ¿no? Y algo lo obliga, a la persona hay algo que lo obliga a que haga eso. Siempre está ahí. Con la familia, con los hijos, se preocupa, ¿no? Se separa de los hijos, está sufriendo. Se separa de la familia, sufre, así. Kula. Kula, ¿no? Como se dice, la cuna. Un bebé, cuando está recién nació en la cuna, como la mecedora. Igual. Entonces, si uno hace eso, si realmente protege, se dice que está quemando karma a la persona, ¿no? Se dice que si ayuda a la familia, ayuda a los hijos, da estudio a los hijos, da de comer a los hijos, mantiene a la familia, la persona está quemando karma. Y eso es bueno, por eso debe hacer eso. Incluso si uno no nace, claro, los que nacen con el sol en Tauro son más conscientes de eso. Todo el mundo debe hacer eso para quemar karma. Pero los que nacen con el sol en Tauro o el sol en la casa 2 tienen esa característica. Dan de comer así. La casa puede parecer un jardín de niños. Así está que da de comer a todos los niños. Así, ¿no? Invita a los niños de la familia, de la vecina. A todo el mundo que da de comer. Kula. Sol en Tauro, casa 2. Esa es la característica. Entonces, otra característica es esto, ¿no? Se dice que si uno no puede realizar los rituales funerarios de los padres, ¿no? Uno debe cantar este mantra. Usualmente, cuando el sol está afectado, es uno de, podríamos decir que no se hacen los funerales de los padres. Sol afectado en Tauro. Entonces, cuando uno canta este mantra, está diciendo que la luz del sol queme estos karmas negativos. Y así podrá la persona realizar sus rituales funerarios a los padres. Y así puedan obtener liberación, ¿no? Tapanaya Namaj, Tapanaya Namaj, Tapanaya Namaj. Se dice que el poder de este mantra quema y se debe cantar en el atardecer. Aquí está, Tapanaya Maha, entre las 16 horas, 18 horas, siempre en el atardecer. De este modo puede liberar a los padres. Se dice que durante el día es Ariama o Surya el sol, ¿no? En cualquiera de los casos uno está ofreciendo, ¿no? Entonces los objetos no son importantes, uno debe ofrecer calor al sol. Una persona que canta este mantra debe comer ghee, se dice. Del momento que uno come ghee, arroz con ghee, el poder del mantra se hace más fuerte, ya sea con arroz o con cualquier otra cosa. En una ceremonia de fuego, por ejemplo, se ofrece ghee y el ritual se hace más poderoso. Se dice que si uno come ghee, para que el mantra tenga la potencia del fuego, uno tiene que comer ghee.
Por eso aprendan ahí en internet, vean en YouTube, miren cómo se hace el ghee. Hagan ghee y eso se come. Y si uno canta mantra, aquella persona que canta mantras comiendo, que come ghee, favorable, el mantra se hace más potente. Usualmente es bueno para los brahmanas, comen ghee. El poder del ghee hace que los mantras tengan potencia cuando son cantados. Entonces aquí vemos, que el sol en Tauro da bendiciones también. O sea, cuando uno tiene bendiciones, ¿cómo se obtienen las bendiciones? Cuando el sol está en Tauro y hay planetas benéficos ahí, que influyen a Tauro, o la casa 2. Eso se dice que la persona podrá establecerse en uniones, podrá hacer su familia, será muy leal a su familia, podrá crecer en una comunidad, es fiel a su familia, tiene bendiciones de los ancestros. Por ejemplo, personas que nacen con maléfico celados, se dice que tienen maldiciones de los ancestros. El sol afectado, maldiciones de los ancestros. La luna afectada, maldiciones de los ancestros. Pitra dosha, sol afectado. Matru dosha, la luna afectada. ¿No? Entonces, la casa 4 afectada, la casa 2 afectada. ¿Cuáles son las casas que indican la familia? La 2 y la 4. La 12 también indica la vida familiar. Maléfico es la 2, familia. Maléfico es la 4, familia. Maléfico es la 12, convivencia. Ahí hay maldiciones de los ancestros. Se dice que las bendiciones de una persona que nace con el sol en Tauro es que son personas que tienen mucha fuerza y quieren mantener la familia unida, sólida. Y esto puede suceder de dos formas, ya sea con el sol en Tauro o el sol en la casa 2. Claro, uno que tiene el sol en Tauro como que es más macro, quiere unirse a diferentes familias, quiere que el mundo sea una familia. En cambio el sol en la casa 2 es como más micro, más la unión familiar. En cambio, ¿cuál es la maldición de Tauro o la maldición de personas que nacen con el sol en la 2? Se presentan siempre problemas familiares indeseados. Es decir, mayormente esto sucede cuando el sol está afectado. El sol está afectado en Tauro. No tanto la casa 2, es más Tauro. Si el sol está en Tauro con maléfico, si el sol está en la casa 8 en Tauro o en la casa 12 en Tauro. Ahí los familiares se pelean, el papá con la mamá, ahí están que se pelean, se separan, se odian, el padre y la madre, la hija odia al padre, la hija odia a la madre, o problemas indeseables, problemas familiares indeseados. Sol afectado en Tauro. Y esa es la maldición. Pero la maldición se manifiesta más fuerte cuando el sol está en Tauro con maléficos. Ahí sí realmente se producen problemas familiares serios, que es causado por Ariama. Se separan, los hijos sufren, uno no se casa, dificultades, tantas dificultades, problemas. Entonces, vemos que el sol en Tauro entra del 15 de mayo al 15 de junio. Se dice que esta luminaria entra al signo de Tauro, que sería el segundo signo del zodiaco, que es llamada la boca del Virat Purusha o del Kala Purusha. ¿No? Y una persona que nace en este mes va a estar involucrado, va a estar infundido o va a estar, ¿cómo se dice? Va a estar lleno de energía o lleno de la influencia del planeta Venus. Porque Venus es el que rige este signo. Tauro y Venus van a estar en su cabeza de la persona. Vemos que Venus es el regente, van a influir en su carácter, en su mente. El signo de Tauro es un signo de tierra. Entonces, ¿cómo se escribe
¿Cómo se describe Venus en la naturaleza? Aquí vemos, la característica principal es que una persona que nace con el Sol en Tauro tiene una fuerza de voluntad, ¿no?, muy fuerte, mucha fuerza de voluntad. Es obstinada la persona. Esta es la característica principal. Pero su característica también es que es bastante lento para aceptar y adoptar cualquier punto de vista. Pero puede aceptar cualquier punto de vista y cuando lo acepta se vuelve firme en su creencia. Trata de atenerse a esa creencia con mucha firmeza, pero la característica principal es que es lento para cambiar su punto de vista, es algo conservador, no le gusta revisar las opiniones, se puede volver autodidacta, ¿no? Él va a pensar en sí mismo, va a pensar que no tiene ningún defecto en su forma de pensar y trabajar, es bastante tranquilo, ¿no? En su naturaleza a veces se abandona. Sí, esa es su forma. Fácilmente no es provocado, o sea, alguien lo fastidia, lo fastidia, lo fastidia, y tolera, tolera, tolera. No es provocado fácilmente. Pero cuando lo provocan, cuando explota, ahí sí es el problema. No lo pueden parar. Es difícil de controlarlo en ese momento cuando explota. Por ejemplo, le toman el pelo una vez, dos veces, aguanta, 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 aguanta hasta cuando lo explota y si ya nadie lo para. Por otro lado, tiene mucha paciencia, mucha resistencia. Se dice que puede, en su vida, puede sufrir dificultades, ¿no? En el sentido de que naturalmente puede ser autosuficiente, pero en su vida va a pasar muchas pruebas. Va a pasar muchas pruebas. Puede tener una buena personalidad, tiene mucha capacidad, muchas habilidades, pero en sus gustos y sus aversiones será como muy pronunciado, o sea, tratará de controlar a las personas, sabrá enfrentar a las personas para su beneficio. Esa es la característica. Es determinado para trabajar, ¿no? Es serio cuando está en una responsabilidad. Otra característica típica es que es muy amable especialmente con aquellas personas que quiere, que ama, es muy amable, le gusta divertirse, al Tauro le gusta divertirse, le gustan los lujos, le gusta el placer, ¿no? Le gusta el teatro, los platos ricos, sabrosos, le gusta comer mucho, se complace en invitar a los amigos a la casa, quiere entretenerlos con platos exquisitos. Esa es la característica, invita a sus amigos en su casa. Ese es Tauro. También puede tener la casa 2 estas características. Es una persona ingeniosa por naturaleza, conservadora, no tiene intención de renunciar a sus puntos de vista, tiene algo fijo en la cabeza, ahí lo mantiene, no cambia. Y uno trata de convencer a la persona, no, ahí lo tiene en la cabeza, no cambia, es fijo. Entonces sus pensamientos siguen cierto tipo de ideas que a veces pueden ser un poco estereotipadas, pero es bastante lento para aceptar y adoptar cualquier idea nueva, cualquier línea de pensamiento nuevo, de acción. En muchos casos a veces puede oponerse, ¿no? Se opone. Cuando alguien quiere cambiarle su punto de vista, te dice, no, yo soy así, ¿por qué me quieres cambiar? Así. No aceptan a veces. Uno lo quiere jalar al otro lado, pero a veces no acepta. Claro, hay que ver las otras posiciones planetarias también, ¿no? Pero más o menos esas son las características. Por otro lado, ¿no?, a veces puede ser un poco fatalista también, fatalista. Lo bueno que tienen
que tienen mucha fuerza de voluntad, cuando deciden algo tienen una buena determinación y habilidad, que esto lo pueden salvar. En gran medida van a creer en el destino, son personas que creen en el destino. Pero hay que ver si hay tauros que son evolucionados y hay tauros que son menos evolucionados. Por ejemplo, un tauro no evolucionado. ¿Cómo es un tauro no evolucionado? Es ocioso, perezoso, está ahí, ¿no? Se le pasea el alma, está ahí sentado, ¿no? No hace nada, es ocioso. Ese es el tauro menos evolucionado. Se resigna, resignado. En cambio, a veces se pueden volver inactivos, lentos para moverse, lentos para actuar. A veces son así. En cambio, incluso una persona que es evolucionada y es Tauro, siempre trata de avanzar con mucha cautela, trata de pensar con mucho análisis, no quiere desviarse, ¿no? Pero se dice que una persona que nace con el sol en Tauro tiene que tener mucho cuidado, porque se puede desviar fácilmente. Si no está evolucionado, se desvía fácilmente, porque puede tener mucha pasión, le gustará divertirse, le gustará tomar, beber, divertirse, la pasión. Entonces tiene que saber asociarse. Se dice que las personas no evolucionadas se pueden mezclar fácilmente con personas que tienen una mentalidad inferior, o pueden tener malas compañías, le gustará disfrutar de los licores, ¿no? A veces pueden ser muy celosos. En cambio, un nativo de este mes que es más evolucionado, usualmente son honestos, obedientes y aptos para puestos de responsabilidad. Se dice que puede ser una persona capaz de mantener viejas costumbres, será capaz, moralmente desarrollado, tendrá mucha paciencia, aunque no esté evolucionado, pero será paciente. La diferencia entre uno evolucionado y uno no evolucionado: el no evolucionado es ocioso e indolente. En cambio, aquel que es evolucionado, podríamos decir que es responsable, lento, honesto y obediente. Esa es la diferencia. En cuanto a la salud, podríamos decir que es un nativo fuerte, por constitución normal es fuerte, posee una buena salud, buena vitalidad. Pero las enfermedades que tiene un Tauro es a causa de la forma de vida que tiene. A veces como tiene un estilo de vida un poco lujosa, o un estilo de vida un poco de querer complacerse en los placeres, es por eso que se enferma. Es aficionado a comer bien, a los platos ricos, o sea, come bien, se llena, pero es ocioso al mismo tiempo. O sea, comer en exceso, comida rica, y la falta de esfuerzo físico, ya podríamos decir que esto ya le va a causar problemas estomacales. Será susceptible a los problemas a los dientes, problemas a la garganta, puede tener problemas renales, problemas nerviosos, en algunos casos puede tener problemas cardíacos, porque Tauro, la cruz fija, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, ¿no? A veces los de Tauro pueden tener problemas también cardíacos debido a la presión alta. Es aconsejable que sea más moderado en sus dietas y que viva sabiamente y con moderación. De otro modo va a tener problemas. Por otro lado, el destino de Tauro. Por un lado, podríamos decir que todos los que nacen con el sol en Tauro son afortunados, pero también tendrán la oportunidad de crear su propia fortuna invirtiendo, ya sea dinero en terrenos, en negocios,
¿no? O pueden tener ganancias por inversiones en acciones o en el almacenamiento de productos o distribución de productos, distribución de mercadería. Pueden tener éxito en eso. A veces un Tauro puede tener herencias, tiene el karma de tener herencias, regalos, donaciones. Usualmente los que nacen con el Sol en Tauro tienen una buena posición financiera, tienen estatus social, pero hay dos obstáculos que pueden manifestarse en su destino. Hay dos obstáculos que se pueden manifestar en su destino. Uno es que se pueden volver holgazanes temporalmente, ociosos y perezosos temporalmente, y tienen la tendencia de posponer todo para después. Esos son sus dos defectos, sus dos obstáculos. Y si estos dos defectos y dos obstáculos son evitados, podría alcanzar el éxito. Podríamos decir que podría alcanzar el éxito. Esa es la característica. Con relación a la profesión, tienen una fuerte personalidad. Vemos y hemos visto que no está dispuesto a aceptar nuevas ideas o asumir riesgos saltando a formas de acción desconocidas. No, eso no es su característica. Es bastante conservador, esa es su naturaleza. Vemos que es apto para cualquier tipo de trabajo responsable, en cualquier departamento, ya sea en cualquier área, oficina, puesto gubernamental, puede trabajar para el gobierno, para una institución pública o privada. También puede trabajar en un departamento de una propiedad del Estado. Podríamos decir que será experto o podría ser experto en cualquier trabajo relacionado con intereses, empresas. Algunos tauros, nativos de Tauro, obtienen trabajo en bancos, otros obtienen facilidad en los asuntos bancarios o en una institución educativa, ¿no? Donde hablan. Con relación a las amistades, se dice que puede tener muchos amigos entre diferentes tipos de personas. Por ejemplo, puede tener amigos con banqueros, prestamistas, funcionarios del gobierno, cocineros, artistas, pero sus mejores amigos se encuentran con aquellos o hace con aquellos que tienen el Sol en Virgo, 15 de septiembre, 17 de octubre, Sol en Escorpio, 15 de noviembre, 14 de diciembre, Sol en Capricornio, 13 de enero, 12 de febrero. Podríamos decir que esos serían sus mejores amigos. Con relación al matrimonio, el atractivo sexual y la atracción sexual es muy predominante en este nativo. Se dice que una persona que nace con el Sol en Tauro es suave, afectuoso por naturaleza. Externamente puede presentarse un poco indiferente, pero es afectuoso, desea ser amado, desea amar. Pero a veces debe tener cuidado, porque a veces se puede desviar en caso de que se entregue o se apegue a asuntos amorosos indeseables. Antes de casarse debería considerar deliberadamente con quién casarse, debe hacer una selección muy cuidadosa. Pero para él sería beneficioso casarse con mujeres, ¿no? En caso de un hombre o en caso de una mujer con hombres que nacen con el Sol en Virgo o la Luna en Virgo entre el 15 de septiembre y el 17 de octubre, con el Sol en Escorpio, la Luna en Escorpio, 15 de noviembre, 14 de diciembre, o con el Sol en Capricornio o la Luna en Capricornio, 13 de enero, 12 de febrero. Se dice que cualquier mujer nacida en este mes puede ser adecuada para esta persona, que tenga la Luna en estos signos también. Por otro lado,
Vemos que algunos hechos importantes se pueden presentar sobre el latio. A veces a estas personas les gusta el color azul. El color azul y el verde pueden ser favorables también. El diamante y las esmeraldas son piedras que pueden dar suerte a estas personas. Los días viernes, Venus es el día de la semana favorable. Todas las actividades importantes lo debe hacer un día viernes. Los meses favorables del año es cuando el Sol está en Virgo y en Capricornio, porque hacen trino a su Sol. Los años que, o mejor dicho, los años donde va a experimentar cambios importantes va a ser cuando tenga la persona 16 años, 24 años, 30 años, 33 años, sobre todo periodo de Venus. Las fechas, los días favorables según el calendario de cualquier son el día 6, 15, 24, según el calendario. Entonces, lo que sí, estas personas que nacen con el Sol el Tauro deberían mejorar su salud si usan estos calendarios para hacer terapias, para mejorar su salud, le iría muy bien. Deberían ser guías para mejorar su salud y su suerte, estas fechas y estos colores. Entonces vemos que si hacemos un repaso del signo de Tauro, entonces personas que nacen en este mes, ya sea sus gustos o disgustos, por un lado tienen una fuerte determinación, tienen una fuerza de voluntad muy marcada, tienen una naturaleza muy afectuosa, no se irritan fácilmente, pero cuando se enojan explotan y es difícil de calmarlos. Son bastante lentos en su trabajo, es bastante fácil de amar, se aficionan mucho a los platos suntuosos, sabrosos, pueden comer en exceso, se vuelven indolentes, pueden tener problemas al sistema digestivo, urinario, garganta, dientes, pecho, riñones. Esas son las partes más vulnerables de su cuerpo. Deben ser moderados, más calmados en sus dietas. Deben hacer ejercicio físico, de lo contrario van a tener problemas en la salud. Se dice que es el más adecuado para cualquier trabajo que exige responsabilidad y determinación. Por ejemplo, si uno es jefe y quiere contratar a alguien, uno debe contratar a alguien que sea Tauro. También es adecuado esta persona, ¿no?, para cualquier trabajo, ¿no?, que se haga de una manera, en una línea de trabajo fija, estable. Por otro lado, es inteligente, paciente, puede obtener buenos puestos de responsabilidad. En algunos casos se dice que los tauros son muy buenos para cobrar, ¿no? Los tauros son muy buenos cobradores. Puede volverse un cobrador, ¿no? Si uno quiere cobrar a alguien algo, hay que mandar a alguien que sea Tauro, ¿no? Pueden heredar propiedades, dinero, en ese sentido tienen suerte, más o menos son afortunados. Pueden tener buenos ingresos con relación a propiedades, terrenos. Pueden obtener dinero a través de las inversiones de negocios, acciones en negocios al por mayor, ¿no? Ya hemos visto las mejores amistades son Escorpio y Capricornio, o la luna en estos meses, personas que nacen con la luna en estos meses o en estos signos. Usualmente Tauro, hemos visto que es fijo, es práctico, capaz de manipular las cosas, es realista, conservador, es una persona con determinación, difícil de conciliar, muy trabajador, lento. A veces le gustan los buenos aromas, las flores, los perfumes. Incluso si llevan negocios, ¿no? Si llevan negocios de este tipo, ¿no?, les gusta perfumarse, oler bien las flores, son elegantes, ¿no? Y si llevan negocios de estos artículos les podría ir bien. A veces pueden ser talentosos en la música también, talentosos en los alimentos sabrosos, ya sea cocinándolos o comiéndolos. A veces personas que nacen con el sol en Tauro les gusta cocinar.
les gusta cocinar, o a otras personas les gusta comer, ¿no? O sea, ya sea preparándolos o comiéndolos. Son sociables, inteligentes, a veces se perturban por el sexo opuesto o tienen la tendencia de perturbar al sexo opuesto. Pueden ser muy hábiles en el canto, con los instrumentos musicales, saben tocar instrumentos musicales. A veces puede parecer un poco anticuado también, ¿no? Le puede gustar un arte antiguo, cosas antiguas, les puede gustar algo antiguo. Tienen sentido del humor, tienen la capacidad de analizar las cosas antes de involucrarse, son pacientes, esperan que sus planes maduren, puede ser un buen ejecutivo, un buen ciudadano, saben cómo adquirir o administrar propiedades. En ocasiones pueden tener problemas al corazón, problemas a los ojos, obstinado, egocéntrico. A veces pueden tener un buen matrimonio. Generalmente se caracteriza por la fuerza física. Usualmente es muy difícil ver tauros pobres, porque son personas que siempre están ahí acumulando dinero, ahorrando, son ahorradores. Sí, o sea, son personas que son lentos, no son trabajadores, no se precipitan, no siempre son prudentes, no les gustará actuar precipitadamente, no les gustará gastar precipitadamente y por eso ahorran, ¿no? Por ejemplo, un Tauro puede tener 10.000 euros en los bolsillos y siempre va a decir que no tiene, algo así. Un Tauro puede tener 1.000 euros en el bolsillo y va a decir no, mejor lo ahorro, así. Tienen esa característica. Por eso, un Tauro sin plata es difícil. Los Tauros siempre tienen dinero, porque tienen esa tendencia de acumular. Si tienen mal karma, siempre tienen la capacidad de empezar de cero. De cada fracaso se levantan y siguen adelante. Les gustan los bienes materiales, les gusta acumular. No son ávaros, no son tacaños, pero sí son ahorradores. Los que son tacaños son los Virgos. Después vamos a analizar Virgo, pero cuando lleguemos a Virgo. En cambio son ahorradores, tienen la facultad de organizar, ¿no? Tienen una inclinación a las actividades contables, financieras. He visto tauros contadores, tauros financistas, ¿no? Sus gustos pueden ser naturales, sanos, pueden ser a veces ingenuos también, pueden ser víctima fácil de otras personas. Siempre tienen la tendencia de hacerle bullying, les hacen bullying o les toman el pelo a veces. Entonces son pacientes, pero si descubre que es engañado, o sea, su indignación no tiene límites, no tiene límites. Por eso se va a sentir atraído hacia la música, el canto, la buena comida, el amor. Sentimentalmente es apasionado, violento y celoso a veces. Celoso. Entonces será muy correcto, muy concreto, muy realista, leal. No decide antes sin reflexionar. Empieza todo lentamente. Pero una vez que inicia la marcha ya nada lo detiene. Ahí lento va caminando. Silencioso, lento y sincero. Obediente, sumiso en sus hábitos, rutinario, consciente de sus deberes, consciente de sus derechos, de sus obligaciones. Lo bueno de un Tauro que no es rencoroso. Cuando explota, ¿no? Cuando es provocado y explota su ira, no tiene límites, pero lentamente ahí va calmándose lentamente. Incluso hasta para calmarse es lento, incluso para encolerizarse es lento, se encoleriza lento, para calmarse lento. No es rencoroso, a veces puede ser materialista,
le gusta el dinero, le gustan las cosas materiales, que es difícil de cambiar y convencer. Puede tener curiosidad. En el amor puede ser fiel, leal, posesivo, celoso en sus afectos. Sus sentimientos pueden ser profundos, duraderos. Es más sensual que sentimental. Esa es la característica. Más sensual que sentimental. Y podríamos decir que las relaciones afectivas, las relaciones sentimentales van a ocupar un papel muy especial en su vida. Se puede volver tierno, exclusivista, no olvida las palabras hirientes, se puede dejar llevar por los sentimientos, ¿no? A veces su naturaleza puede ser voluptuosa, carnal a veces, pero es tierno, es tierno. Esas son las características. Puede haber momentos en su vida donde puede desbordarse sexualmente. Puede caer en el libertinaje, en la confusión de pasiones, ¿no? En las mujeres, una mujer que nace con el sol en Tauro, podríamos decir que existió una buena relación madre-hija. Esa relación madre-hija ha sido muy marcada. Mujer Tauro, este es fijo. Una mujer que nace con el sol en Tauro, la relación madre-hija ha sido bien marcada. Por lo general, una mujer será dulce, tranquila, ama de casa. Una mujer Tauro tiene estas características. ¿No? Ama la naturaleza, las flores, deseará decorar su casa como a su gusto. Se dice que las mujeres Tauro son las mejores cocineras. Para ella, una mujer Tauro, la relación sexual para ella es algo fundamental. Tiene que existir siempre la relación sexual. Puede haber sido precoz, puede haber empezado desde muy joven. Sabe cómo retener al hombre. Si el hombre se quiere ir, sabe cómo retenerlo. El sol en Tauro, una mujer. Pero es un poco lenta para conmoverse, necesita un compañero prudente, paciente, a veces puede ser muy testaruda, algo egoísta, pero a veces hay casos de que esta posición solar en ambos sexos produce solterones, no se casan, también a veces sucede esto, pero hay que confirmarla con otras combinaciones planetarias. Entonces sus cualidades podríamos decir que son artísticas, estéticas, tienen talento vocal, sentimientos duraderos, mucha resistencia para trabajar, mucha tranquilidad, mucha paciencia, siempre van a mostrar una disposición amorosa, una inclinación al placer y tienen capacidad económica. Estas son sus cualidades. Sus defectos, la comida, la gula, lentos, glotones, ostentosos, ¿no? A veces inertes, no se mueven, orgullosos, muchos prejuicios, celosos, deseo inmoderado por el dinero, temperamento vividor, a veces son ingenuos, les toman el pelo, un espíritu simplista. Las tendencias patológicas tendrá como la tendencia de sufrir algunos periodos de su vida de la garganta, formación de abscesos, problemas a los ganglios, cuello, nuca, cervicales, problemas a la boca, mandíbula, riesgos de ahogo, estrangulación, si hay maléficos sobre todo, y puede sufrir cualquier afección en la parte del cuello. Bueno, hemos hecho una descripción del signo de Tauro detalladamente desde una perspectiva védica. Bueno amigos, si te gustó este video o si les gustó este video, suscríbete a mi canal, pon like, tus comentarios y ya nos estamos viendo en el próximo video, que será el próximo mes de el Sol en Géminis. Bueno, me despido, Krishna mediante, Hare Krishna.